del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva. Penas y olvidos de la guerra. 40 años, 40 historias. La que viene es la 14ª historia que les vamos a contar. Pero antes la cronología. Nos habíamos detenido en el 5 de abril. El 6 de abril, Alexander Haig y Costa Méndez, el canciller argentino, designado por el presidente Reagan, Haig, para interceder en el conflicto, el general norteamericano se reúne con el canciller argentino Nicanor Costa Méndez en Washington para comenzar el periodo de negociaciones. El 7 de abril viaja Haig a Londres y los ingleses disponen el bloqueo naval hasta 200 millas de las Malvinas. La Argentina ese día convoca a sus reservas y Costa Méndez regresa a Buenos Aires. La guerra era inminente porque los ingleses tenían todo preparado para avanzar a recuperar el territorio de Malvinas. Sabían que Argentina iba a formar parte de una acción bélica que también le ayudaba a Margaret Thatcher como una necesidad política, que de hecho la utilizó para ser reelecta como premier británica. En las historias que contamos en nuestro programa, una de ellas tuvo a un enfermero del hospital, Jorge Aguilera, como protagonista de esa historia. Y él, entre otras cuestiones, asegura que le costó hasta ser reconocido como veterano de guerra. Fue a la guerra como enfermero naval. Tenía tan solo 16 años, cumplió 17. Y ahí nos contó una anécdota respecto de que le ayudó a ser reconocido entre los veteranos, que estando en la guerra y herido de bala, encontró a un combatiente en Malvinas de la región, oriundo de General Cabrera, y que ese fue la llave para ser reconocido por veteranos, porque un día se lo encontró. Ese excombatiente es Walter Buffarini, alias el Polaco, a quien estamos saludando desde el programa Así son las cosas en Río Cuarto. Walter, un gusto. Buenos días, ¿cómo le va? Hola, buenos días para todos los oyentes. Buenos días, Generalía. Gracias por llamarme, gracias por tenerme en cuenta. No, al contrario, gracias a usted. Primero por confirmarnos esta historia. Efectivamente, en Malvinas se encontró con este enfermero naval que fue el que le dio sus curaciones cuando fue herido. Sí, fue el que me hizo las primeras curaciones, siempre ahí en Malvinas. Está bien. Entiendo que tenía una herida de gravedad en el rostro, en la mandíbula, ¿es así? Bueno, claro, yo en el día 28 a la madrugada que entramos en combate cuerpo a cuerpo, ahí en primera línea, ahí en Darwin, fui herido, un esquilamiento y me sacó el maxilar inferior izquierdo, lengua, toda la dentadura, parte del paladar. La verdad que lo digo siempre, yo que tuve un poquito de suerte porque unos milímetros más arriba me había muerto nomás y nomás, ¿no? Uh-huh. Qué tremenda herida, le digo, porque ¿perdió la conciencia Walter cuando...? No, en ningún momento, porque a mí cuando me agarra la esquila me tiró como 3 metros para atrás en pleno combate. Yo me arrastré, yo estaba justo afuera de un pozo, de un pozo sordo, porque adentro no había lugar, había otros compañeros, y afuera estaba con Giraudo y Rufino. Un Giraudo muere de Hernando y Rufino fue herido de Gijena, y me agarré al lado de ellos y ahí cuando yo me vuelvo ahí a la posición, ahí me toco y tenía todo colgando, y le empecé a perder muchísima sangre, que yo me pongo una toalla, me la tengo así con la mano, pero enseguida se me llenó de sangre, y después me pongo un paso en montaña. Pero yo también siempre digo que tuve suerte porque a mí me hirieron faltando 15 minutos. Si me hubieran herido un poco antes, seguramente me había muerto porque era muy mucha la sangre que perdía. Y a los 15 minutos nos entregamos, que vinieron los ingleses, me pusieron a apósito y
Yo siempre digo que yo estoy vivo gracias a los ingleses porque necesitaba que alguien urgente me hiciera una traqueotomía porque tenía mucha dificultad para respirar y bueno, los ingleses me salvaron la vida, ¿no? Eso ocurrió todo en la propia en el propio lugar de la batalla, o lo llevaron a no, en el lugar de la batalla en el lugar de la batalla me puse a apósito de todo eso y enseguida llegaron unos helicópteros de ellos y me llevaron a San Carlos. Ahí en San Carlos habían hecho un hospital, bueno, ahí me cortaron, me sacaron la ropa y se ve que vieron que era muy grave la herida, entonces me vuelven a sacar afuera y me suben a un helicóptero y bueno, de ahí viajé un rato y fui a un barco que se llamaba el barco Hospital de Uganda y bueno, y ahí cuando llegué al barco Hospital de Uganda no veía más porque se me había hinchado tanto la cara que me había cerrado los ojos, escuchaba hablar, pero hablaban en inglés y yo no sabía nada, bueno, se ve que ahí nomás me operaron y cuando desperté yo tenía traqueotomía, me habían cosido la cara. Realmente me atendieron muy bien. Bueno, nunca perdió la conciencia, digo. No, jamás. Conciencia jamás tuve dolor, porque bueno, será por la adrenalina, por el tremendo frío que hacía, por lo menos 10 grados bajo cero. Yo adjudico que no tuve nunca ni dolor, nada, ha sido por el frío, nada, ¿no? Claro. Y con el enfermero, el menor de edad, Jorge Aguilera, ¿dónde se encontró? El enfermero me encuentra en el Bahía Paraíso. En el barco, cuando... En el barco, no, sí, porque yo antes siempre fui atendido por inglés. Hasta que yo con ellos estuve 5 o 6 días en el barco con ellos y después me pasan al barco Bahía Paraíso. Todos los heridos argentinos que estábamos en el Uganda pasamos al Bahía Paraíso y ahí, bueno, medio que me encuentro con el enfermero, ¿no? Bueno, y después perdieron contacto y volvieron a encontrarse cuando, Walter. Y bien la fecha, pero hace mucho que nos encontramos, ahora hace años que no lo veo, mucho que no lo veo, pero no me acuerdo cuánto había pasado, ¿no? Sí, nos contó, porque la historia nos la contó, que ese encuentro fortuito con él le permitió después, porque no lo reconocían como veterano de guerra, no podía demostrar que había estado en el lugar que dijo que había estado, hasta que lo vio usted. Sí, la verdad que a veces te da bronca, impotencia, ¿no? Porque tenemos tantos veteranos que no fueron a Malvinas y están reconocidos y hay otros que se lo merecen y no están reconocidos. Eso te da una impotencia bastante grande, ¿no? Eso pasó mucho, ¿no, Walter? Eso pasó mucho, digo, que muchos que no fueron veteranos simularon serlo. Sí, pero vos tenés que sacar esta cuenta que somos 20.000 soldados jubilados veteranos y a la isla fuimos 13.000. Algo que no se puede creer, ¿no? Claro. Que para mí es tan fácil saber quién fue y quién no fue, porque de cada regimiento están las actas de la gente que fue y la que no fue, ¿no? Pero bueno, así estamos en Argentina, no te olvides. No, está claro. Walter, ¿usted dónde estaba destinado y cuándo aterrizó en la guerra? Y yo estaba haciendo servicio en el Regimiento de Infantería 25, en Sarmiento, Chubut. Así que prácticamente fuimos los primeros en llegar a la isla, porque, bueno, era uno de los regimientos que estaba más cerca. Nosotros salimos el 28 del regimiento, nos fuimos ahí a Puerto Belgrano y nos subieron, yo subí en el barco el Rompehielo Irizar, y bueno, y desembarcamos el mismo 2, ¿no? El mismo 2 ahí en Puerto Argentino, y ahí nosotros nos destinaron a Darwin, que bueno, y ahí fue mi destino, y fuimos los primeros a entrar en combate, que fue el 28 de mayo. 28 de mayo, ahí fue su debut. Un día antes de mi cumpleaños, sí. Mi cumpleaños el 19 lo cumplía un día después, el 29, y bueno, el 28 que vienen a mí ahí en Darwin. Es decir, que el primer día que entró en combate, ese día lo hirieron. Sí, habíamos tenido muchísimo, o sea, de la guerra después comenzó el 1 de mayo, a partir del 1 de mayo teníamos todos los días ataques de aviones,
teníamos artillería desde los barcos, la verdad que siempre los ingleses nos tiraban de todo, y bueno, hasta que desembarcaron ellos el 21 de mayo, y bueno, lo primero que hacen es ir a tomar Darwin, y bueno, y fue que se topó con nosotros el 28. O sea, nosotros estábamos en una escuela, estábamos en segunda línea. En primera línea estaba un grupo del 12 de Corrientes con el subteniente Pelufo, que estaban en el cementerio de los Helpers, que estaban más o menos a 2.000 metros donde estábamos nosotros en la escuela. Ellos entran en combate el mismo 28 más temprano, no sé qué decirte, los horarios 1, 2 de la mañana, porque viste que los ingleses casi siempre te atacaban de noche. Y bueno, los chicos de eso del 2 anduvieron plegar, pero bueno, piden refuerzo, que éramos nosotros, así que yo me acuerdo que esa noche estaba durmiendo, pasa un soldado así que nos encontrábamos en la casa del jefe, que lleváramos todo el armamento, que nos íbamos a combate a primera línea, y que bueno, que lleváramos todas las cosas, que las cosas íbamos a dejar ahí en la casita donde vivía el teniente Tevez, y bueno, llevamos todo, ha sido por eso a las 2 de la mañana. Ahí nos va una charla que bueno, fue, no me acuerdo lo que dijo, porque fue una charla que nos quedó marcada, porque nos dijo que bueno, que nos había pegado la hora, que teníamos que ir presentes, y bueno, que teníamos que dejar todas las cosas ahí en la casa del jefe, y ahí teníamos que hacer una caminata hasta primera línea. Imagínate, nos hacían caminar en cadena, que no caminábamos uno atrás del otro, porque no sabíamos dónde estaban los ingleses, porque tiraban un tiro que se pueden matar a dos y van de uno atrás del otro. Así que caminamos esa noche, no sé si así que 2.000, 3.000 metros, y llegamos a un alambrado, cruzamos el alambrado, el jefe nuestro se pone a hablar con el subteniente Pelufo, pensando que los ingleses se habían replegado, y resulta que los ingleses no, estaban ahí a 60 metros, y bueno, por eso nosotros tuvimos muchos heridos, porque nos agarran caminando, ellos abren fuego, y bueno, imagínate, fue un descontrol, porque estábamos más o menos a 20, 30 metros de las posiciones del 12 de Corrientes, disparar para esconderse, porque bueno, no había lugar en los pozos, porque estaban los chicos del 12, así que nos quedaba escondernos atrás de los pozos solos, y bueno, y ahí ya no una balacera impresionante, porque ellos tenían un poder de fuego impresionante. Yo me acuerdo cuando llegamos no nos dejaban ni mover, porque en la noche tan oscura, todas balas luminosas, nos tiraban, era una cosa que vos ponías la cabeza para arriba y veías pasar balas, hasta que pudimos empezar a tirar. Anduvieron muy bien los chicos, porque ellos fue uno de los combates que ellos tienen muchísimas bajas también. Y yo en un momento, cuando yo disparo, que me voy corriendo para la posición, yo siempre al lado mío tenía que estar el soldado Culazo de Quijena, que era el que me llevaba las bombas, porque yo tiraba con un instalazo. Yo cuando disparo, Culazo se mete adentro, pudo meterse adentro del pozo, yo me quedé afuera, y en un momento en el pozo que seguía estaba el teniente, que ya a él le habían pegado 2 tiros en un brazo y en una pierna, pero seguía combatiendo. Me dice: Buffarini, anda el instalaza y tira el cementerio, porque lo estábamos tirando al frente, el cementerio lo teníamos a la izquierda. Y me dice: anda el instalaza y tira el cementerio, porque como que los ingleses nos estaban rodeando. Y bueno, yo le digo: sí, pero tengo las bombas las tiene Culazo. Y bueno, y busque las bombas, y le pregunta a Culazo qué hiciste las bombas. Dice: cuando cruzamos el alambrado, dice, y que nos empezaron a tirar, que salimos corriendo, las dejé tiradas ahí en contra del alambrado. Y bueno, el teniente me dice: bueno, hay que buscarla. Y bueno, ahí Culazo tuvo un coraje impresionante, salió corriendo en pleno combate a buscar las bombas, le sacaron de todo, pero me las pudo traer. Y bueno, yo saco una bomba, tenía 3 bombas, 2 de explosión y una incendiaria, saco una de explosión, que armo mi instalaza, puedo tirar un tiro al cementerio. No te digo si pegué, no pegué bien, porque era una noche locura, pero el teniente me gritó: bien, bufa, y de otra. Cuando saco la segunda, ahí le pegan un tercer tiro al teniente, que lo matan, que le pegan un tiro abajo del pómulo,
Y bueno, como era el único que me decía que tiraba con esta láser y me quedaba bastante complicado, la bomba ya la había sacado del estuche plástico, la dejo en contra de la tierra y agarré el palo y empecé a tirar. Y cuando se está haciendo de día, en un momento Rufino me dice, pero vos tenés que tirar con esta láser los que están al frente, que son los que más nos están tirando. Y bueno, agarro la bomba, cuando giro para tratar de meterla adentro de esta láser, ahí fue que me agarra que bueno por el aire, esos 3 metros que te decía, ningún momento me di cuenta que me había pasado. Cuando caigo me arrastro de nuevo, me arrastro ahí al lado del girado que tenía, estaba herido, lo habían pegado en una esquina. Y bueno, ahí me toco y tenía toda la cara suelta, como me pongo una toalla que me sostenga todo, pero enseguida se me llenó de sangre, la tuve que tirar, me saco el pasamontaña que me tenía con eso y siento hablar y medio que me levanto así un poquito de la cabeza y veo que venían 2 compañeros míos que en el palo habían atado una camiseta blanca. Y yo no podía hablar, pues los llamo y me dicen, no, Bufa, dice, no podemos, dice, porque nos estamos entregando, dice, y vienen los ingleses, con los pillos tenían los ingleses ahí al lado mío, que realmente se portaban re bien, que me pusieron en apósito, en ningún momento me dejaron solo, así que bueno, eso fue más o menos como fui herido, ¿viste? Y el combate nuestro. Muchas gracias por contarnos la historia, Walter. La verdad que no queríamos interrumpir el relato porque es de una precisión, se acuerda todo, no se olvidó de nada. Mira, han pasado 40 años. Y 40 años es para la gente, no para nosotros. Nosotros la guerra fue ayer. Nosotros cerramos los ojos y nos acordamos de todo. Es muy raro que un veterano no se acuerde. Es una mochila muy grande que eso nos va a quedar toda la vida. Yo mira, tuve la suerte de volver 2 veces a Malvinas y siempre pensando que iba a cerrar un ciclo en mi vida. Y me vine más malvinero que nunca. Ir a las Malvinas y ver el cementerio, ver ahí donde están solos ese lugar, que lo único que nos pertenece en este momento a nosotros es solamente la parte del cementerio. Y bueno, yo ahí me todo porque yo estuve muy cerca de estar ahí, entonces es muy fuerte. Walter, muchísimas gracias. Es imposible olvidarse. Entiendo que han estrenado esta misma semana un documental en General Cabrera, ¿puede ser? Sí, la verdad que este año, bueno, todos los años en Cabrera se portan muy bien, sea el intendente que sea, del partido que sea, siempre están con nosotros y la gente que nos acompaña mucho. Y bueno, este año, al cumplirse 40 años, nos habían hecho un reportaje a cada uno, somos 9, contando la historia de cada uno, pero bueno, querían que la gente del pueblo también supieran lo que habían pasado cada cosa. Y bueno, ya anoche lo pasaron ahí en el teatro, la verdad, teatro lleno, tuvieron que hacer 2 funciones. Bueno, eso me llena de orgullo, porque la gente de mi pueblo siempre está con nosotros, ¿no? Y que te hagan todo homenaje, como siempre digo, una caricia al alma que nos hace muy bien. A nosotros nos hizo muy bien escucharlo, Walter, muchas gracias, muy amable. Tengo que preguntarle, ¿es pariente del jugador de fútbol o no tiene nada que ver? Sí, soy tío, yo ahí de Cabrera también. Exacto, sí, ya sé. Soy tío de... Bueno, muchas gracias, Walter, gracias por contarnos la historia y gracias por tener esto que a mí me gustó mucho que dijo, esta idea de que para muchos la etapa de Malvinas se superó y ustedes tienen la necesidad de malvinizar cada vez más. Y esto me parece que es Es que sabes que lo que pasa es que nosotros estamos grandes, se están muriendo muchos veteranos, entonces nosotros tenemos que contar la historia. Nosotros no somos unos San Martín, no somos unos Belgrano, pero somos los que del siglo XX, somos alguien que luchó por nuestra patria y somos seres que podemos contar la historia, porque nosotros nos vamos a morir y tenemos que dejar el mensaje a todos los chicos para que no muera nunca la causa. No nos olvidemos que en la isla tenemos 649 muertos que nos están cuidando y nos están esperando. Entonces tenemos que seguir malvinizando, ¿no? Muchas gracias, Walter, muy amable. Muchas gracias por darme. Un abrazo para todos. La 14ª historia de 40 años, 40 historias, penas y olvidos de la guerra. Walter el Polaco Buffarini, herido de gravedad en Malvinas,
nos relató con lujo de detalles las circunstancias en las que casi pierde la vida.